Estados Unidos efectuó 11,000 deportaciones en la primera semana del Título 8. Venezolanos buscan refugio en países de Centroamérica. Organizaciones sociales en Centroamérica brindan su postura a la situación actual de la migración. Tijuana, la ciudad mexicana que recibe más repatriaciones de Estados Unidos. Domingo 28 de mayo del año 2023. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Los saluda Roxana Webb. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En una hora vamos a hablar de la migración y sus diferentes aristas. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Contarles que autoridades en México reportan una disminución del 50% en el flujo migratorio tras finalizar el Título 42, mientras el gobierno prepara un programa de visas de trabajo para migrantes. El gobierno de México sostiene que ha ocurrido una disminución en un 50% en el flujo migratorio que llegan a su territorio con el fin de seguir hacia Estados Unidos tras el fin del Título 42, al tiempo que las autoridades se preparan para poner en marcha un programa de visas de trabajo para migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana aseguró que con la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. La mayor parte de los casos son de mexicanos que fueron detenidos intentando cruzar irregularmente, a quienes les ofrecen la posibilidad de regresar antes de ser procesados, indicaron las autoridades mexicanas. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte del pasado fin de semana, en la frontera norte, la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar reporte del pasado fin de semana de 11,000 personas diarias a 4,000. Es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito, gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP. Hoy, no hemos visto retornos masivos como se había especulado de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical de las llegadas a la frontera de personas de esas nacionalidades. Si no llegan personas a la frontera, naturalmente que ni siquiera hay alguien a quien retornar, dijo Velasco. México reporta menores migrantes. El presidente de México, precisamente Andrés Manuel López Obrador, dijo que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que invertirán más recursos en Centroamérica. López Obrador dijo que su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo. Acá en El Salvador, la Embajada de los Estados Unidos ha realizado una campaña a través de sus redes sociales para evitar la migración irregular y buscar las vías legales para llegar a Estados Unidos. Un 44.64% es la reducción de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación al mismo periodo del año pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Funcionarios de gobierno atribuyen el logro a las medidas de seguridad que se han implementado en los últimos años en el país, como el Plan Control Territorial, la guerra contra pandillas y el régimen de excepción. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador mantiene una campaña de concientización hacia los salvadoreños para que no arriesguen sus vidas en un viaje irregular hacia el país del norte, que puede costar miles de dólares. También advirtieron que quien sea detenido en la frontera será retornado para su país de origen. Esto luego de la finalización del Título 42, informó Moise Bonilla. El Título 8 es una medida migratoria y existente, sin embargo, quedó suspendida cuando se aplicó el Título 42. Ahora vuelve nuevamente el Título 8. ¿Cómo funciona? Veamos. Tras el fin de la medida sanitaria adoptada durante la pandemia de COVID-19, la frontera retornó a lo que estaba pautado en el Título 8. Pero ¿cómo funciona esta medida?
El título 8 del Código de Estados Unidos es una parte esencial del soporte legal, que regula las políticas y procedimientos para la entrada y permanencia de los no ciudadanos en el país. Promulgado en 1952, este apartado del Código estadounidense es conocido también como extranjeros y nacionalidad, e incluye el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que estableció las bases para el actual sistema de migración. Esta nueva regulación eliminó el sistema de cuotas basadas en la nacionalidad y lo cambió por uno enfocado mayormente en la reunificación familiar y las habilidades profesionales, además de definir áreas como el estatus de los refugiados y solicitantes de asilo. El título 8 también regula el control fronterizo, la detención de migrantes indocumentados y la deportación de quienes no cumplen con los requisitos para permanecer en el país. Mientras que el título 42 estipulaba la expulsión de no ciudadanos en aras de la protección de la salud pública, por lo que miles de solicitantes de asilo tenían que completar sus procesos en un tercer país, en este caso el cercano México. El título 8 establece los requisitos para la entrada al país, incluyendo la obtención de visas y la realización de exámenes médicos. También establece las condiciones para la deportación de extranjeros que violan las leyes de migración. La principal diferencia entre las normativas consiste en que el título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas, donde pueden pedir asilo, mientras que el título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo. Además, impone castigos más severos. Los migrantes que estén de forma irregular en Estados Unidos pueden ser arrestados y procesados. Si una persona es detenida, puede ser vetada por 5 años para realizar una solicitud de asilo. Si un migrante es arrestado cruzando la frontera, dependerá de las autoridades darle la oportunidad de presentar su caso de asilo. Incluso el ingreso ilegal al país podría incurrir en el inicio de un juicio, por intentar llegar en numerosas veces a Estados Unidos sin cumplir con los requisitos migratorios. La patrulla fronteriza de Estados Unidos recuerda a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Y para los analistas, la aplicación nuevamente del título 8 como política migratoria ha generado niveles de xenofobia, la intolerancia y la persecución a la persona migrante es clara, aseguran, además que todavía existe mucha confusión. A 2 semanas de haberse implementado el título 8 todavía existe mucha confusión, tanto en las familias que están intentando emprender la ruta migratoria, como los que están parados en toda la ruta migratoria, como en la frontera. Todavía no saben cómo son los mecanismos para solicitar el proceso nuevo de solicitud de asilo y refugio. Los mismos gobiernos como Guatemala y Colombia todavía no tienen la claridad suficiente para la implementación de estas oficinas migratorias. OIM y ACNUR compartieron un comunicado muy serio en el que le piden a Estados Unidos medidas orientadas al respeto de los derechos humanos de las personas que están en la ruta migratoria. La no devolución es un elemento importante. Veamos ahora otro análisis del título 8. Luego de que la Organización Mundial de la Salud diera por finalizada la emergencia del COVID-19, también los Estados Unidos informó de que pondría fin al título 42, una medida implementada por este país para evitar la propagación del virus en las caravanas migrantes. Sin embargo, ¿cuáles son las implicaciones que esto traerá? El analista en migración, Jair Dabroy, nos amplía la información. El título 42 tenía que ver con el tema de las deportaciones inmediatas en el marco de la crisis sanitaria de COVID-19 y con las medidas que ha tomado recientemente la Organización Mundial de la Salud, pues esto ya pierde la categoría de ser una pandemia como tal y se van a relajar ciertas medidas relacionadas con el COVID-19. Sin embargo, esto no significa que se ablande el tema de las fronteras, específicamente el acceso a la frontera estadounidense. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se están dando centros de documentación como una propuesta para Guatemala y para Colombia, donde se van a buscar ciertos mecanismos para tratar las solicitudes de asilo y también temas de reunificación familiar. Lo otro que se debe de considerar es que estamos en un marco de próximas elecciones en los Estados Unidos y tenemos casos como el estado de la Florida que está endureciendo ciertas medidas
en contra de la migración irregular. Es probable que ese tipo de medidas que intenta bloquear cualquier tipo de apoyo a población migrante irregular, ya sea por parte de hospitales, centros educativos, temas de asistencia social, también sea replicado por otros estados que intenten ganar simpatía, sobre todo con votantes republicanos, para limitar el acceso a ciertos servicios para población migrante irregular. Obviamente vamos a continuar viendo una política de endurecimiento de fronteras por parte de los Estados Unidos. El tema de los patrullajes fronterizos se mantiene en la frontera norte mexicana, y en el caso de las fronteras de Guatemala, pues también hay una demanda por mantener ciertos espacios de control para evitar el tránsito migratorio, sobre todo de esta población en caravanas, que es tan evidente en el tema migrante. Y obviamente pues la migración mucho más tradicional que lamentablemente hemos tenido en el país, con procesos de expulsión de ciudadanos de manera recurrente, pues probablemente vamos a ver una mayor sanción por parte de las autoridades estadounidenses, no solamente a quienes puedan estar tratando de ingresar de manera irregular, sino sobre todo a las redes de coyotaje, para tratar de limitar el tema de la migración irregular como trata de personas. Dabroy advirtió a todos los migrantes que no realicen el viaje de forma irregular, esto tomando en cuenta que cada uno de los estados que componen el país de los Estados Unidos tomarán y fortalecerán las medidas que evitarán que los migrantes ingresen a territorio norteamericano de forma ilegal. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo un encuentro con el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones y la coordinadora de la ONU Honduras para conocer los avances en temas de migración y desplazamiento forzado, tomando en cuenta las últimas disposiciones migratorias en Estados Unidos y lo que implicará para los países de Centroamérica. Autoridades migratorias reportaron que traficantes de personas dejaron caer a un niño de 4 años desde lo alto de la cerca fronteriza y que cuando trataron de auxiliarlo fueron atacados a balazos. En este video se ve gente brincando la cerca fronteriza en el sector San Diego. Autoridades migratorias informaron que desde el muro metálico de 5,5 metros de altura dejaron caer a un niño de 4 años hace una semana. El video se hizo viral cuando el jefe de la patrulla fronteriza lo publicó en su cuenta de Twitter, advirtiendo que no hay que confiar en traficantes de personas. Me preocupa que la caída de este menor, aparentemente se dice que no fue lesionado, pero sí preocupa mucho que esta sea otra metodología para cruzar a menores de edad. Pedro Ríos es un activista que considera que las actuales políticas migratorias obligan a la gente a tomar medidas desesperadas. Vamos a seguir registrando ahora más casos de personas que van a tratar de evitar ser detenidas por patrulla fronteriza. Días antes de la publicación del video, la agencia en el sector San Diego emitió un comunicado mencionando la caída del menor, pero enfatizando que cuando lo auxiliaban, sus agentes y los paramédicos fueron atacados a balazos desde el lado mexicano. El boletín afirma que es el segundo incidente en un mes en el que los agentes son atacados con armas de fuego. Del lado mexicano también reportan un aumento de la violencia asociada al contrabando humano. Falleció nuestro oficial Amado, quien en el Nido de las Águilas se enfrentó contra 10 personas. El policía al que se refiere la alcaldesa de Tijuana fue herido durante un enfrentamiento con traficantes de personas hace 2 meses en el este de la ciudad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Esto nos muestra nuevamente la cara, la verdadera cara de los tratantes de personas, estos traficantes que engañan a los miles de cientos de inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Vimos lo que le pasó a ese niño que se sometió a una situación indescriptible. Es lamentable realmente y pues nosotros acá tenemos el compromiso de compartir con ustedes estas imágenes y estas informaciones para hacer conciencia sobre lo que realmente es la migración irregular hacia los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Dale color.
chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. El título 8 ya se está aplicando a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur estadounidense, por lo cual han empezado expulsiones y deportaciones vía terrestre y aérea. En Brownsville, Texas, 3 autobuses de migrantes, incluyendo familias con niños, son expulsados a Matamoros, México, después de que cruzaran la frontera de manera irregular. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, 7 días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen 2 vuelos esta mañana desde Harlingen, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala. Muchos de países a veces no tienen repatriaciones formales establecidas con ese país, como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. Paola Bracho y su hija Aranza optaron por la vía legal a través de la aplicación CBP One. ¿Cuántos años te va a cumplir? 7. La niña cumple sus 7 años en territorio estadounidense y ahora se dirigen a Nueva York. Y aquí estamos con los papeles y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley aquí. Cruzar ilegalmente nunca cruzó por su mente. Después de tanta lucha que pasé para Venezuela, para acá, no ponerla en riesgo, no. El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera son serias. Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día, no te van a permitir por 5 años aplicar legalmente a este país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Les hemos mostrado durante semanas las imágenes de la migración irregular de venezolanos, de otros suramericanos e incluso de personas de países de Asia, del continente asiático, que utilizan el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos. También les hemos mostrado lo dramático que puede ser el paso por esa zona, esa selva indescriptible, como la comparten colegas de medios internacionales y como lo hemos visto en las imágenes. Y también les hemos mostrado cómo muchos de estos indocumentados, especialmente venezolanos, se tienen que quedar en países como Honduras o Nicaragua o Guatemala recogiendo el dinero para poder lograr recabar lo que se necesita para seguir su camino hacia México y luego a los Estados Unidos. Nosotros les tenemos una nota en exclusiva con nuestro colega Ernesto Cornejo, él es periodista de la red de Noticias Salvavisión, que siempre le ha dado cobertura a estos temas en la zona fronteriza, pero se trasladó a El Salvador y en su visita acá logró contactar con venezolanos que muestran este escenario de antesala que les compartía, que buscan recabar dinero poco a poco para poder llegar a México y después a los Estados Unidos. Ernesto, buenas noches. Con esta introducción comparto contigo, te dejo los micrófonos para que nos comentes sobre esta importante información que has logrado recabar. Bienvenido al sur de la frontera nuevamente.
Así es, un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le seguimos dando seguimiento a los casos e historias de aquellas familias que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades y alcanzar el tan anhelado sueño americano. También el seguimiento de las nuevas políticas que se han anunciado acá en los Estados Unidos y sobre todo el seguimiento de la puesta en marcha del título 8 luego de que finalizara el título 42 en la frontera sur de los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que hace algunos días estuvimos en El Salvador y ahí logramos recopilar el testimonio de una familia venezolana. Es parte de lo que ellos nos han narrado, que se encuentran en esa nación centroamericana tratando de recolectar un poco de dinero, pasar sus días y continuar su camino hacia los Estados Unidos. El panorama no ha sido nada fácil. Les ha tocado enfrentar escasez de comida, alimentos y sobre todo el maltrato físico y psicológico que en muchas de las ocasiones se ven inmersos estas personas cuando emprenden el camino de manera irregular. De igual manera, su paso por la selva del Darién. En los últimos días, una gran cantidad de migrantes venezolanos se han acumulado en los países de Centroamérica tras las nuevas políticas migratorias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos. Muchos se enfrentan a ser devueltos a su país de origen después de dejarlo todo atrás, pero algunos se aferran a la esperanza y buscan agotar todos los recursos para alcanzar el tan anhelado sueño americano. Tal es el caso de Ernesto Cumaré, quien junto a su familia se encuentra en El Salvador y han buscado la manera de recolectar un poco de dinero para continuar su trayecto. Ha sido un poco duro, ha sido un poco arriesgado en cuestión de la selva, pasar la selva, trayecto difícil. Hemos estado ya, vamos para 2 meses tratando de llegar pues al destino, a los Estados Unidos, y tener una mejor calidad de vida, darle un mejor estudio, una mejor educación a nuestros hijos y poder ayudar también a nuestros seres queridos que hemos dejado atrás. Pues. Bueno, les digo que El Salvador ha sido la estancia bien, buena, la gente amable, educada, nos han tratado bien, nos han dado una calidad de recibimiento, pues hemos estado bien aquí. Aquí poco a poco recolectando el pasaje para seguir adelante. Enfrentarse a la vida o a la muerte durante su paso por la selva del Darién es uno de los escenarios a los que han tenido que enfrentarse. Sus hijos, quienes los acompañan, aseguran que son escenas que nunca podrán olvidar. Pasar hambre, pasar frío, pasar sed, caminar, bastante cosas. ¿Te ha tocado dormir en la calle? Sí, en carpa. ¿Cómo ha sido eso? Mal. En la selva había mucha roca, molestaban, no se podía dormir mucho. Y de ahí nos hemos dormido más. Y en Honduras también dormimos en una carpa. Y de ahí nos hemos dormido más en carpa. ¿No han dormido más en carpa? ¿Y con la comida? Con los dineros que recolectamos, mi papá compra la comida, comemos, pagamos donde dormir y vamos completando para los pasajes. Para algunos analistas, el flujo migratorio que actualmente vive la región puede llegar a convertirse en una crisis humanitaria. Con imágenes de José Mancías, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador. Y también otras realidades con que que ya no se aplica el título 42, ahora está vigente el título 8 y ya tenemos cifras de deportados. A continuación, una nota para mostrar la cantidad de guatemaltecos que han tenido que regresar a su país tras intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. El Instituto Guatemalteco de Migración actualizó la cifra de guatemaltecos deportados bajo el título 42. Asimismo, informó acerca de los guatemaltecos que ya fueron ingresados al país, expulsados de Estados Unidos bajo el título 8. En este sentido, también el director de esta institución dio detalles acerca de estas personas que han sido retornadas. Vamos
hacer un resumen, el título 42 fue una medida sanitaria impuesto en la época de la pandemia, en el 2023, 2022, 2021, se trabajó bajo título 42, que eran ciudadanos guatemaltecos interceptados en la frontera sur, que no tenían documentos para ingresar legalmente a los Estados Unidos y eran inmediatamente expulsados, deportados, rechazados de territorio de los Estados Unidos y venían acá con nosotros a Fuerza Aérea Guatemalteca, donde son atendidos, donde las 15 instituciones y el Instituto Guatemalteco de Migración brinda asistencia. Ese es el título 42. También existe el título 8, que ya son medidas de ciudadanos que han sido deportados por diferentes razones, que no han llenado requisitos o han violentado algún incumplimiento de las leyes de los Estados Unidos y al igualmente son expulsados y rechazados de territorio de los Estados Unidos. Las diferencias las tenemos que en el 2021 hubieron 13.020 ciudadanos guatemaltecos que ingresaron bajo el título 42. En el 2022, en la época más complicada de la pandemia, fueron 34.367 guatemaltecos y en el 2023 14.046. Eso nos da los números de 61.433 guatemaltecos retornadas vía título 11. Si las comparamos con el título 8, que en el 2021 fueron 1.531, en el 2022 fueron 6.346 y en el 2023 llevamos 3.011 guatemaltecos retornados bajo la medida del título 8, que nos da un número de 10.888 guatemaltecos. Vamos a esperar las estadísticas, vamos a ver ahora que ya el título 42 el 11 de mayo llegó a su fin, ya no pueden y no hemos recibido. Ustedes vieron que tuvimos el acceso de los últimos 2 vuelos de retornados con el título 42 y hasta la fecha no hemos tenido ya más ingreso bajo esa medida y estamos a la espera esta semana de poder saber exactamente que son 3 vuelos los que vamos a recibir, mañana 1 y el jueves 2 de título 8 y estamos ya programando cuántos van a ser los vuelos que van a ser programados ya para la siguiente semana y empezar a trabajar bajo la modalidad del título 8. En recibimiento va a ser el mismo que se le da con el título 42, título 8. Somos 15 instituciones prestando el servicio a los guatemaltecos retornados. El Instituto Guatemalteco de Migración es el que rige Fuerza Aérea Guatemalteca en zona 13, que es el Centro de Atención y Protección a los Migrantes. Tenemos Conamigua, tenemos muchas instituciones, tenemos al Ministerio de Trabajo ofreciendo trabajo, tenemos una oficina de ACNUR por si algún guatemalteco quiere solicitar refugio, apoyo por situaciones de violencia, de trata, de delincuencia que han sufrido a través de este viaje tan penoso, que aquí seguimos insistiendo que no vale la pena, que los números los están registrando más de 61,000 guatemaltecos bajo el título 42, eso demuestra que es alta el tema de la deportación. Seguimos trabajando, coordinando, apoyándolos. Conamigua ha puesto sistemas de comida, de transporte, la PGN ayuda a los menores de edad, a las familias y los núcleos no acompañados y somos entre todos una fuerza unidos para poder atender esa forma de los retornados que vengan en mejor compañía y en estado aquí a territorio guatemalteco. Será el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tendrá a su cargo el centro de refugiados que funcionará acá en Guatemala. En este sentido, el director de Migración indicó que aún no se tienen las disposiciones que tienen que ser enviadas por los Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder determinar cómo funcionará este centro en el país. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para El Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Miembros de algunas organizaciones sociales también en El Salvador han brindado su postura en torno a las deportaciones que se han hecho en los últimos días desde los Estados Unidos y México, pero sobre todo las políticas que se deben de trabajar para estas personas retornadas, y es que es necesario que el gobierno central agilice planes estratégicos para la reinserción de ellos en el campo laboral y también en la sociedad. No han dejado pasar por alto la puesta en marcha y el anuncio que ha hecho también el gobierno de los Estados Unidos, que algunos países de Centroamérica deben de convertirse en tercer país seguro. Esto en el camino y en la ruta que emprenden las familias migrantes. De esto y más han también brindado sus valoraciones.
Más de 41,000 migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala han sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México en el primer trimestre del 2023. Las repatriaciones a la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica en ese periodo sumaron 2,663 personas hacia El Salvador, 16,167 hacia Honduras y 22,538 a Guatemala. Del total de retornados, 20,252 fueron desde Estados Unidos y más de 20,930 de México y 186 de otros países no especificados. Para algunos miembros de organizaciones que velan por los derechos de los migrantes y en especial de los retornados, es necesario que los gobiernos trabajen en políticas para reinsertarlos a la sociedad. No hay una política, del Estado salvadoreño para el tratamiento de los retornados. La cuestión es de que, como usted bien dice, vienen, los procesan, les toman los datos necesarios en el lugar donde los reciben, y hasta ahí. O sea, no hay una política de atención, integral para los retornados, sino que se invisibilizan, regresan a sus comunidades de origen y ahí desaparecen, se reintegran, a los lugares donde se fueron, siguen teniendo los mismos problemas por los que se fueron. O sea, es una situación difícil. Además de que son muchos, son miles prácticamente. Creo que son 2 vuelos semanales que vienen, además de los buses. O sea, es un problema que debería de atenderse en su integralidad. A esto hay otra gran preocupación, y son las recientes políticas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración irregular, pues se habla que algunos países de la región deben convertirse en centros de procesamiento para los solicitantes de asilo. Solamente es Colombia y Guatemala, aun cuando el vocero de Casa Presidencial de Guatemala salió diciendo hace unos días, hace una semana, de que no habían sido notificados de que iba a haber una organización en Guatemala para procesar a los solicitantes de asilo y refugio. Sin embargo, El Salvador, como repito, como firmante de los acuerdos internacionales, tiene que cumplir con esas obligaciones que son contractuales, ¿verdad? Son de tratados y convenios. No se puede hacer de la vista gorda. El problema es de que como somos un país en vías de desarrollo, no tenemos los recursos, como para proveer el tratamiento como lo haría un país desarrollado como Estados Unidos o Europa, sino que estamos limitados en el presupuesto. Crear alianzas con el sector económico para la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo para la población que puede verse en riesgo de emigrar también debe ser una prioridad de los gobiernos de Centroamérica. Con imágenes de José Mancías, informó para la red de noticias Albavisión Ernesto Cornejo. También el presidente de México se ha referido en torno a la necesidad que se debe de tener en cada uno de los países que hoy por hoy representa un gran número de migrantes, y es que es necesario abordar de raíz esta problemática. También ha asegurado que han tenido conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para poder trabajar de lleno en aquellos sectores y evitar que la migración irregular se pueda complicar para lo que resta de este año. Se necesitan 2 cosas, pero lo primero es que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que no abandone sus pueblos, que sea feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Entonces, si se atiende a los pueblos, si hay oportunidades de trabajo, de bienestar en los pueblos, eso atempera mucho el fenómeno migratorio. Esa es nuestra postura principal, atender las causas. Y hemos estado insistiendo con el gobierno de Estados Unidos en que
se implementen acciones de ese calado. Y más de 11,000 migrantes han sido deportados a más de 30 países tras cruzar de manera irregular la frontera sur de los Estados Unidos. Esto tras la entrada en vigencia del Título 8, según las cifras oficiales. Veamos un general sobre estas estadísticas. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11,000 repatriaciones, unos 1,100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible. Que utilicen la aplicación CBP One App, es completamente gratuita por el Google Play Store o la Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros. Un promedio de 1,070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4,300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad. Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal o migratoria. A la crisis se le suman dos tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica, mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América. Roxana y amigos televidentes, también les estaremos dando el seguimiento en los próximos días, ya la puesta en marcha de una nueva política anti-inmigrantes que ha sido catalogada por miembros de organizaciones sociales, principalmente en el estado de Florida. Y es que esta situación ha provocado que muchos migrantes decidan abandonar este estado y refugiarse en asentamientos santuarios. De esto y más estaremos hablando en nuestras próximas emisiones. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto. Qué gusto que estuviste acá en el país, pero también nos da muchísimo gusto que te encuentres nuevamente en los Estados Unidos y que visites la zona fronteriza, la frontera sur, para recabar toda esta información importante que compartimos en este programa. Un saludo, feliz noche. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. En los Estados Unidos, el dueño de una gasolinera apoya a diario a 20 migrantes con un empleo lavando carros en Brownsville, Texas. La idea es que reúnan recursos y puedan comprar un boleto rumbo al destino final en Estados Unidos. Buscan donaciones para comer, dormir en un hotel o poder movilizarse en esa zona. Me estaban pidiendo por trabajo y yo la mera verdad pues me gustaría ayudarles a todos, pero pues era imposible. Entonces me puse a pensar un poco y dije que con un poco de agua y jabón y unas cuantas manos que quieran venir a ayudar. Nos ocurrió una idea buena, como nosotros le dijimos que sabíamos lavar el vehículo, que sabíamos hacerle todo, pues nosotros de verdad no les quitamos nada porque ellos, así como vinimos nosotros, llegaron ellos también, y ellos de verdad no tienen. Y uno mismo tiene que buscar la solución. Todos queremos tener una vida mejor aquí, así que en realidad no juzgo, no digo nada. Mi esposa es hispana,
Hola, mi familia es hispana. No estoy aquí para juzgar a nadie. Me encantaría que todos fueran felices y que todos estuvieran en un mejor lugar y tuvieran un mejor... Y gran cantidad de migrantes que han ingresado recientemente a los Estados Unidos dependen de la ayuda que brindan organizaciones, pero en ocasiones genera frustración la brecha entre la expectativa de la ayuda y la que reciben. Tenemos 18 años que hemos visto de todo aquí en la frontera. Y esto fue la crisis humanitaria más fuerte que hemos vivido. La califica así tanto por las cantidades de gente que a diario se veían en las calles, a quienes organizaciones sin ánimo de lucro apoyan al darles cobijas, toallas, alimento e incluso facilitarles llegar a su destino. Nos donó el boleto a Dallas a 4 personas. Pero también porque se evidenció la gran brecha entre la expectativa de los migrantes y su realidad. Incluso organizaciones que abusan también de ellos. Económicamente los quieren explotar más. Y es que varias organizaciones independientes y refugios reciben recursos y donaciones para ayudar a estas poblaciones, pero muchos de ellos dicen que o no les llegan o son significativamente limitadas. Pues he pasado tantas cosas que nunca la había pasado en mi país, que la verdad pues ni para contarle. Una manilla y una perforación cada vez que reciben alimentos permite monitorear cuánto tiempo llevan hospedados. Por eso algunos migrantes evitan comer para garantizar un techo cada noche. Ella me estaba bañando y que me dijeron no, que no había comida ni nada, yo me iba a acostar así. Porque imagínense, uno es migrante, ¿sí me entiende? Tiene que aguantar uno. Un cupo limitado recibe cada refugio. Las puertas se cierran al coparlo, pero a casi medianoche algunos fueron expulsados, al parecer por no apagar su celular. Al menos 3 camas esa noche quedaron vacías. No sé para dónde ir, no tengo dinero para pagar un hotel, porque si estuviera, lo pago. ¿Por qué? Porque aquí tratan mal a las personas. Eso es un refugio para el migrante, pero nos tratan pésimo. Me parece de mal gusto que nos traten así. La Voz de América pidió reacción de Osanam, uno de los refugios sobre los que migrantes expresaron sus quejas, pero la administradora del lugar rechazó comentar al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y muchos de los migrantes que llegan a la Gran Manzana relatan haber sido separados de sus parientes. Una cárcel que fue cerrada podría convertirse en su última opción. Más de 4.000 migrantes han hecho su arribo a la ciudad de Nueva York en la última semana y varios, como el caso de Karina, relatan una separación de sus hijos en la frontera. Sin saber lo que estaba pasando, dice que la subieron en un avión hacia Nueva York, pero sin su hija de 19 años. A mi hija le llevaron esposada en los pies y manos, a nosotros también nos llevaron a mi esposo, igual esposa, nos separaron a todos y cuando nos sacaron, solo nos sacaron a nosotros y no sabían nada de mí. Y como nosotros preguntábamos, pero nos decían que no, ellos no saben español, no Spanish, y nunca nos dijeron nada hasta el día de ayer que mi hija me llamó, había pena llamada que le den para decirme que ya ha salido, pero pensé que estaba aquí, dijo no mami me dejaron en Guayaquil. A Pilar le pasó lo mismo, la separaron de su esposo y espera todos los días su llamada para saber dónde está. Llegar a Nueva York es el comienzo de otro calvario, pues no hay espacio para alojar a los migrantes. Y luego de protestas de padres de familia para evitar que los llevaran a dormir a los gimnasios de las escuelas, el alcalde revaló la medida y este miércoles varios autobuses se llevaron a los migrantes desde una escuela en Coney Island a otra locación desconocida hasta el momento. 50% de los hoteles de la ciudad están ocupados con migrantes y aquellos con niños pequeños temen por su seguridad. Sí nos ayudan, pero no sabemos en qué manos vamos a estar nuestros niños, qué va a pasar con ellos. Según reporta el tabloide Daily News, funcionarios del gobierno local consideran usar las instalaciones de una cárcel que fue cerrada en la isla de Rikers para alojar a los migrantes. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Veamos la triste historia de un joven que murió tras intentar cruzar el río Bravo. Enrique Florencio Huarchaxep, de 18 años, originario de Pacoshom, Nahualá, Sololá, quien había sido reportado como desaparecido desde el 11 de mayo del año 2022, cuando buscaba el anhelado sueño americano. Según la información de los familiares, refirieron que el joven cruzaría el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos y que desde esa fecha no volvieron a tener contactos con él, por lo que procedieron a reportar su desaparición. Los padres de familia realizaron la denuncia en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la desaparición de Huarchaj y por una prueba de ADN identificaron el cuerpo el pasado lunes 15 de mayo. Él se fue a buscar su sueño para apoyar a los papás y mamá, para sacar adelante la familia más que todo. Pero lastimosamente, tal como la fecha que dijo su papá, se fue, pero no logró su sueño. Es lamentablemente porque
allí se desapareció en el río más o menos. Sí, es un patojo que trabaja en carpintería, pero no es suficiente lo que ganaba allí. Y trabaja así también con asadón, es agricultor, pero tampoco no le ganaba bien, entonces por eso que quería sacar su familia adelante porque son de escasos recursos. La pobreza y el desempleo fue lo que motivó a Enrique Warchak a migrar a buscar el sueño americano el pasado 25 de abril del año 2022. Ahora deja una hija de 3 años en la orfandad. Familiares y vecinos, al enterarse de esta mala noticia, buscan la forma de repatriar el cuerpo a su natal Nahualá. Si usted desea colaborar, puede comunicarse a los teléfonos 50 41 91 55 o 45 91 85 59. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Y activistas en la frontera entre Estados Unidos y México criticaron el plan de Washington de crear centros regionales para procesar migrantes y así aliviar el número de migrantes irregulares. La estrategia del presidente estadounidense Joe Biden de abrir centros de procesamiento para migrantes en Colombia y Guatemala empieza a tener voces en contra. Activistas en la frontera creen que puede poner a los migrantes en peligro. Posiblemente sea contradictorio porque las personas vienen huyendo de su país, pidiéndoles que se queden en Colombia, ser procesadas ahí, posiblemente están aún en peligro. Un ejemplo de una migrante que llegó a la frontera de San Diego huyendo del miedo en su país fue la colombiana Yana Rodríguez. La zona donde yo vivía es una zona de conflicto en Colombia, porque es el Minas de Santa Cruz, sur de Bolívar. Es una parte que está muy comandada por la zona guerrillera. La colombiana emprendió su viaje a Estados Unidos por amenazas contra ella y su familia. Por amenazas de que se van a llevar a mi niño las filas armadas y secuestro. Sin embargo, el gobierno estadounidense defiende que este plan evitará que los migrantes lleven a cabo travesías peligrosas por Centroamérica y México para llegar a la frontera sur del país. Estos son centros que le dan a los posibles migrantes la oportunidad de quedarse en sus propios países y determinar si tienen una vía legal para venir a Estados Unidos o a España, porque España está participando también en este proceso. El Congreso estadounidense, por su parte, está intentando llegar a un acuerdo de inmigración bipartidista de gran alcance que fortalezca las medidas de seguridad fronteriza al tiempo que amplía las vías legales para que las personas inmigren a Estados Unidos. Hasta ahora estos esfuerzos han sido en vano por la falta de consenso entre demócratas y republicanos. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Edificios desocupados y gimnasios en las escuelas públicas servirán ahora de refugio para los migrantes que lleguen a Nueva York, lo que ha causado opiniones divididas y amenazas de litigios. El alcalde de la ciudad extendió la suspensión de la ley de refugio y por ello los migrantes tienen esas únicas opciones para permanecer. Por un futuro mejor. Y por lo que estoy embarazada vine acá a buscar algo mejor. Si es necesario, sí. Si es necesario y salir adelante, sí lo haría. Porque muchas de las veces nosotros ya hemos pasado por eso. Hemos venido sufriendo fríos, hambres y todo. No me parece correcto, porque creo que los niños tienen que ser protegidos, ¿no? Y no sabemos. Es verdad que esta gente viene a buscar un futuro, pero no sabemos en realidad si entre medio de ellos viene uno pervertido, ¿no? Y la incertidumbre gana terreno entre los miles de migrantes que siguen varados en la frontera sur de México tras la suspensión de permisos para transitar por el país. A toda hora migrantes procedentes del Caribe, Centro y Suramérica ingresan a México cruzando este río. Es el Suchiate que marca la frontera con Guatemala. En el camino les pasa de todo. Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí. No tengo nada, no tengo ni un peso. Francelis García es venezolana y su mayor temor es ser deportada. 3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás. En Tapachula llevan ya una semana sin conseguir un autobús para atravesar México, de sur a norte. Sí me toca irme en burro, a pie, en lo que sea, pero esa es la meta mía en Estados Unidos. Ya no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para
que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante. Pero México acaba de suspender la entrega de permisos para transitar durante 45 días por territorio nacional, lo cual hace más vulnerables a los migrantes, que frecuentemente son blanco de extorsiones y hasta secuestros múltiples como el ocurrido esta semana en Nuevo León. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Autoridades estadounidenses permitieron la entrada en abril de 28.738 personas a través del programa de parol humanitario que beneficia a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este número es lo más cercano que el gobierno estadounidense ha llegado al límite de 30,000 personas mensuales que podrían beneficiarse del programa, según se estableció en enero. Recientemente, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos anunció un cambio en la manera en que procesan los formularios I-134A, bajo los que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos pueden solicitar el parol humanitario. A diario, según informaron, la mitad de las solicitudes serán seleccionadas de manera aleatoria por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La otra mitad continuará siendo revisada de manera cronológica, basada en la fecha en que se sometió, usando una metodología del primero que llega es el primero que sale, dijeron. Y miles continúan varados en la frontera de Tijuana tras la cancelación del Título 42. Baja California es el estado con más repatriaciones en toda la frontera norte de México, lo que mantiene los albergues saturados mientras la cantidad de migrantes sigue creciendo. Sigue siendo insuficiente, ¿no? Entran 240, pero pues te llegan 200 diarios, te retornan otros 200, entonces hay un déficit. Y organizaciones de derechos humanos consideran que los cambios adoptados por la administración Biden tras el fin del Título 42 son ilegales, pues restringen el derecho al asilo. En la garita de San Isidro, 3 familias mexicanas aguardan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42. Los oficiales de CBP nos dijeron que esperamos hasta que viene un supervisor, pero hemos estado aquí casi 4 horas y no hemos visto ningún supervisor. Ramos es abogada y dirige la organización Al Otro Lado. Bajo Título 8, sección 1225, tiene el derecho de solicitar asilo en la garita como estamos haciendo el día de hoy. Junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos, demandaron legalmente a la administración Biden por los cambios a la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a programar una cita mediante la aplicación CBP One. También establece que solo podrían pedir asilo en Estados Unidos si antes lo hicieron en otro país por el que pasaron y se los negaron. El presidente Trump, él trató de hacer lo mismo, con unas políticas casi lo mismo. Y varias jueces en los Estados Unidos ya rechazaron a esas políticas. Según las activistas, CBP One presenta muchas fallas y no todos tienen acceso a la tecnología requerida. Aún cumpliendo con ese requisito, hay gente que rechazan antes de ver a un juez. No nos dieron ni explicación del por qué nos echaban, pues, y nada más aceptaron a puros de otro país. Aunque hay algunas excepciones, las nuevas medidas mantienen a mucha gente de distintas nacionalidades varada en la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y organizaciones sin fines de lucro ofrecen ayuda a migrantes que van llegando a la ciudad de Houston.
Acción Social Venezuela es una de las organizaciones en Houston que ayuda a migrantes como Yolimar Rusa, quien salió sola de su Colombia natal en marzo pasado y finalmente logró cruzar la frontera. Nunca estuve pues detenida y primera vez por cruzar la frontera porque quería estar aquí en Estados Unidos, buscar un mejor como beneficio para mis hijas. La mujer de 63 años visitó el centro de apoyo que atiende semanalmente a por lo menos 60 extranjeros desde 2022. Los que ayudamos son los que llegan a Houston, que llegan bien sea a casa de un familiar o llegan bien sea a un refugio o llegan a calidad de calle, en condición de calle, tenemos muchos en la calle. Este es un ejemplo de la complejidad del reto migratorio. Autoridades, migrantes y organizaciones de ayuda procuran un balance entre las necesidades humanitarias y los requerimientos de seguridad nacional en los países de tránsito y receptores de migrantes. La ayuda que nosotros le damos a ellos, que son muebles, camas, colchones, todo eso es a través de las redes. Ropa, zapatos y juguetes para los niños, entre otras cosas, es lo que se distribuye en el centro. Yolimar recibió lo necesario para empezar su vida en Houston. Y hoy en día tengo unos nietos pequeños que no quiero que nunca en la vida pasen, ni por lo que yo pasé, ni por los niños que yo vi pasar. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. El título 8 tendrá consecuencias más graves para los migrantes. Veamos. Tras el fin del título 42, el gobierno de los Estados Unidos vuelve a implementar el título 8, una norma establecida desde hace muchas décadas. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advirtió que el título 8 tendrá consecuencias más graves para los inmigrantes que ingresen al país sin una autorización legal. El Paso, Texas, junto a la ciudad vecina de Ciudad Juárez, ha sido un cruce popular para los migrantes que intentan llegar hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta transición ha sido muy tranquila, según lo expresó Oscar Lícer, alcalde del Paso, Texas. En nuestro recorrido por ese importante paso fronterizo, pudimos constatar que el tránsito vehicular por el puente internacional se mantiene con normalidad. Nos damos cuenta acá cómo los vehículos van regresando, estos van ingresando a Ciudad Juárez, ya vinieron al Paso, Texas, pues algunos trabajan, son miles de personas las que trabajan acá en el lado del Paso, Texas, y pues viajan a Ciudad Juárez o viceversa, pero esta es la línea, esta es la frontera de los Estados Unidos con los vehículos que van retornando a Ciudad Juárez. En este caso, esta es la línea un poco más rápida. Aquí tenemos el área de las ventas libres de impuesto. Esta es la última tienda acá en los Estados Unidos, pues para llegar a esta frontera, el Paso del Norte. Los vehículos que van ingresando a los Estados Unidos y los que van de retorno a Ciudad Juárez. Aquí nos damos cuenta, esta es la última tienda de 99 centavos de dólar. Hasta aquí termina ya los Estados Unidos y empiezan las tiendas y todo lo que es de Ciudad Juárez. La afluencia de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos días ha superado la capacidad de las instalaciones de la patrulla fronteriza, por lo que varios albergues han sido habilitados en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, en el vecino estado de Arizona, recorrimos las calles de su capital, conversando con un guatemalteco quien nos cuenta cuáles son los beneficios de permanecer en ese país con un estatus legal. Estamos recorriendo la ciudad de Phoenix, esto es la capital del estado de Arizona, y estoy con un guatemalteco para que nos cuente, Junior, cómo es la vida acá, en este lugar, porque se ve bastante tranquilo. Sí, pues está bastante tranquilo, mientras todas las cosas bien y todo, pues que va bien, bastante tranquilo, limpio, ordenado. Muchos guatemaltecos que ya están radicados acá tienen sus papeles en orden, como el caso tuyo. Pues realmente hacer bien las cosas acá no da motivo. No da motivo mientras tengas todo en regla, no estés violando ninguna ley, ni nada. Se puede vivir súper tranquilo trabajando, del trabajo a la casa, tener su familia uno bien. ¿Cómo sentís la diferencia entre Guatemala y acá en los Estados Unidos, Junior? Pues obviamente no cambia mi país, ¿verdad? Que es bonito, hermoso, pero sin embargo, te digo, las faltas de oportunidades de allá es lo que lo hace a uno venir aquí, porque si se pudiera ganar lo que uno gana aquí, en Guatemala yo creo que nadie se viniera.
Mientras las autoridades migratorias se preparan para implementar las nuevas políticas en la frontera sur, millones de centroamericanos viven en diferentes lugares, dispersos a lo largo y ancho de esa nación. El 85% de los centroamericanos en Estados Unidos son originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. De Guatemala, de El Salvador y de todo Centroamérica. Sí, siempre como que hay partes como en Los Ángeles, como en Texas, como en Nueva York, como en Maryland hay muchas partes donde sí hay muchos guatemaltecos, salvadoreños y centroamericanos en general. Bien, muchas gracias Junior. Con esto volvemos a los estudios centrales. Un informe más para el sur de la frontera. Omar Vázquez. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.